tal? ¡Qué bonito! No, si no soy ese mono. Yo tengo mi propia identidad. Aunque a veces me confunden con otras personas. El otro día una pasajera me preguntó si estaba soltero o comprometido. Le tuve que decir la verdad nomás, po. Yo ya tengo una monita amada. Yo era un tipo muy piola. Pero cuando la vi, dije, date, la tengo que conquistar. Me armé de valor y la hablé. Desde ese día que no nos separamos. Oye, les conté que soy súper trabajador. Me han elegido el trabajador del mes todas estas veces. Es que sí, así soy yo. Ando preocupado todo el día, pendiente de lo que necesiten mis compañeros. Me muevo por todas partes. Es que no puedo mantenerme tranquilo. Una de las cosas que más disfruto de la vida es viajar, y en mi vida he tenido la posibilidad de recorrer distintos rincones del mundo. Viajé mucho y conocí hartas culturas. Ya, hablé mucho y me fui de tarro. Mejor miré a cantar a la máscara. Viajó por el mundo, se mueve por todas partes. A mí me gusta la pista que dice que lo confunden con otra persona. Pancho Saavedra, que ha viajado por todo Chile. Lo confunden con otra persona. Tiene su pareja, es casado, tímido, trabajador. ¿Seré yo? No sé, pregunto, ¿no seré yo? Él es su monita. ¿Y si lo vamos a ver? Escuchémoslo Vamos a cantar. verlo. Ya, Dale. escuchémoslo cantar. ¡Ay, qué buena canción! ¡Ay, mira los bailarines! ¡Me encantó! Miguel Bosé, ¿a ti te gusta Miguel Miguel? Bosé? ¿Te gusta Miguel Bosé? Canta. Morir de amor por dentro es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llevó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llevó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Bueno, muchas gracias a nuestro ballet, gran trabajo a nuestro ballet. Buena, compadre. Ay, monito. Hay que mirar los hombros. Señor Sánchez, ¿cuál es su nombrecito y su comentario? Nombres para decir al viento y a la chuña. No, pero ya pasaron los dos capítulos de la Ah, ya, es verdad, es verdad. No, ahora sí. Una persona que está comprometida, que claramente, con mucho respeto, señor Mono, usted cantante no es. No, claro. Bien. Bien. Se ríe. Oh. ¿Se está burlando usted? ¿Se está burlando? Sí. Sí, ¿Se la está risa mofando, socarrona. Mono? ¿Se está mofando usted? ¿Le cae mal Sánchez usted? No, me cae muy bien. Muy bien. ¿Y la Diana? Mejor todavía. Ya, tranquilo. Ya, mono. Ya, pues. Ya, pues, tranquilo, mono. Tienen hijos, por favor, cálmense. Bueno, Mono, y se nota que es tímido porque está como apretadito. Por lo mismo yo creo que no es parte del mundo artístico, aunque su mujer sí lo ha sido. Señor Mono, para mí, usted es Luis el Mago Jiménez. ¡El mago Jiménez!
Su Italia, su Abu Dhabi. Suave. Maquita, ¿cómo está? Tú sabes. ¿Le gustó Mono? Me encanta Mono, pero Mono me desveló Mono usted. Pensando. Y yo me fui por la misma línea de Cristian. Yo creo que usted, así en la primera vez en el escenario es más tímido, más calladito, entonces tampoco creo que esté tan acostumbrado a la tele, a pesar de que, como usted dice, sí trabaja en programas, pero yo creo que usted viene de otro ámbito. Te pillaron, pues, compadre. Que había viajado, y yo creo que, claro, los que viajan harto son los futbolistas, así que yo creo que usted, tan enamorado de su monita, es el señor Marc González. Marc González en la puesta de Vaca Pizarro. Señores, Riquelme, ¿a usted le gusta el mono? Sí. Bueno. Oiga, Mono, usted dijo que había visto Tar, el musical. ¿Usted lo vio en primera línea o estuvo adentro trabajando? Qué pregunta. Lo vi. Ok. Después de un fluido diálogo con Mono, una fluida respuesta, No es de muchas palabras, Mono. ¿lo vio en primera fila o atrasito? No, atrasito. Lo que pasa es que tengo muchos conocidos dentro. Los animales, pues, de la selva. Claro, pues, obvio, pues. Puede ser. Pero no me voy a dejar guiar por este que me está dando usted. Yo creo que usted trabajó mucho tiempo en farándula. Yo creo que este nombre se dijo acá. Yo creo que usted es Juan Pablo Queraltó. Juan Pablo Queraltó en la puesta entonces del señor Riquelme para Mono. Perdón. ¡Oh, lo mató! No, quizás le pegué muy fuerte. Lo que pasa es que es el gesto de cariño. Se echó al mono. Mono. Ah, sí, puede ser futbolista, ¿eh? Puede ser futbolista. Es una buena Alexis está en el suelo. Neymar. Neymar. Sí. Oiga, Es una buena me eché al mono, ¿ah? Mane. A mí me gusta decirle. ¿A usted le gusta que le digan María Elena o le gusta que le digan Mane directamente? En otros momentos más íntimos, pero Mane, Papito. Ah, pero María Elena es como solamente para gente ya más cercana, cosas así. más en privado. Ok. Vamos con Sí. María Elena. Ah, te gustó. Bueno, a mucha honra. Por favor, gracias. ¿Me Don puede decir Yuli? Mono. ¿Me puede decir Yuli? Yuli. Gracias. Don Mono, Elena. ¿cómo estás? María Muy Elena. bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Qué gusto saludarla. Debo decirte que cantas pésimo. No, pero no. No. Es que no he terminado la frase. Te escuchamos cantando pésimo. No sé si será Lo que pasa cierto. es que usted tiene que saber una cosa. Yo canto muy bien, pero se escucha mal y no sé por qué. Buena, bueno. Es O verdad. sea, Perdón. No, ya hicimos eso. es futbolista. Sí, No tengo una idea mejor, así que me voy a quedar con mi apuesta del capítulo anterior, Juan Pablo Queraltó. Juan Pablo Queraltó también en la apuesta de Mario. Repasando las apuestas de nuestro equipo de investigación. El señor Riquelme dijo que es Juan Pablo Queraltó. Maca dice que es Marca González. También Mana dice que es Juan Pablo Queraltó. Y el señor Sánchez dice que es Luis el Mago Jiménez. El aplauso para Mono. Que le vaya muy bien, ¿ah?